Claro. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este ciclo de charlas online del año 2020, promocionada por el INTA y por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar. Este es un proyecto que tiene como objetivo incrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los sistemas familiares ganaderos a través de la innovación. Por supuesto que la sanidad, la innovación en sanidad y el mejoramiento tiene que ver con esto, por eso es que hoy tenemos un invitado casi de lujo, podemos decir, el doctor Carlos Robles, que nos acompaña. Él es referente en sanidad de pequeños rumiantes, tiene muchos años trabajando en diagnóstico, control y prevención de enfermedades de pequeños rumiantes, y tenemos la suerte que sea integrante del grupo de sanidad animal del INTA Bariloche. La charla que nos va a dar hoy Carlos es enfermedades clostridiales, cómo podemos prevenirlas. Así que Carlos, echa la presentación. Ahora el piso es tuyo. Bueno, gracias Sebastián. Buenos días a todos y a todas los que están participando. Vamos a ver si podemos compartir la charla. Bueno, no sé si ahí se está viendo Sí, la se ve charla. perfecto, Carlos. Sí. ¿Se ve perfecto? Bueno, entonces vamos a comenzar un poco. Discúlpame, Carlos, quería ¿Sí? decir una cosa, se me olvidó. Sí, sí, Por sí. un lado, les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos y cierren también los videos, así tenemos mejor calidad. La charla va a constar de entre 50 minutos y una hora, va a hablar Carlos. La idea es que nadie hace consultas durante la charla. Después, cuando Carlos termine, vamos a tener entre 30 y 20 minutos de preguntas. Yo voy a leer las principales que podamos leer por una cuestión de tiempos. Y después, por supuesto, tienen el contacto de Carlos y de su grupo para poder hacer, si tienen consultas que quedaron pendientes, ¿sí? Bueno, así que esa va a ser la modalidad. Así que ahora sí, Carlos, discúlpame. Esta charla va a estar grabada, después va a ser subida a la página de INTA, se va a poder ver por YouTube, y a la página de Fontagro. Por cualquiera de los dos lugares van a poder acceder, tanto ustedes como quienes quieran después. Así que van a quedar los links guardados. Ahora sí, discúlpame, Carlos, todo tuyo. Bueno, no, yo simplemente comentarles de qué se va a tratar la charla para que estén preparados. Como estaba el título original, es ver cómo podemos controlar y prevenir estas enfermedades, pero en nuestra experiencia, parte de las dificultades en el control es que a veces no se reconocen o se confunden las enfermedades clostridiales. Así que primero en la primera parte vamos a hacer un repaso de las principales enfermedades clostridiales de ovinos, bovinos y caprinos, y al final vamos a hablar de las estrategias de control y de prevención. Así cumplimos con el programa. Bueno. No sé, no me deja avanzar. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar por las definiciones. Las clostridiales, las enfermedades clostridiales son enfermedades producidas por bacterias de género Clostridium, que tienen la característica de ser bacterias anaeróbicas, por lo cual tienen algunas particularidades. Las enfermedades en sí que producen son toxi-infecciones, es decir, que la bacteria invade el organismo en la mayoría de los casos, salvo en el botulismo, pero las que producen la enfermedad son las toxinas que producen esos clostridios. Y esto es un punto importante a tener en cuenta en el sentido de que, bueno, al momento de tratar las enfermedades, una vez que la toxina se ha dispersado por el organismo, muchas veces no hay vuelta atrás. La otra característica es que no son contagiosas, de animal a animal. Hay a veces, he escuchado muchas veces que dicen, no, se contagian los animales. No, no son contagiosas. Y la otra característica, que bueno, que algunas de ellas son enfermedades zoonóticas. Y cuando hablamos de etiología multifactorial, si hay algunas enfermedades en las que realmente la etiología multifactorial es clara, es en este tipo de enfermedades. Porque vamos a tener siempre todos los ingredientes en la producción de estas enfermedades.
Los agentes causales, por supuesto, están presentes y generalmente en todos lados porque están en la naturaleza. De ahí los animales generalmente los ingieren o los adquieren. Después lo que vamos a tener son animales sin defensas, y estos animales sin defensas generalmente es o por falta de vacunación o por un plan de vacunación incorrecto. No es solamente aplicar una vacuna en cualquier momento, ya lo vamos a ver al final. Y después, algo que es muy característico de las enfermedades clostridiales es que siempre hay uno o más factores que son los que desencadenan o predisponen el brote, la enfermedad. Como les dije, los clostridios son bacterias anaeróbicas, no desarrollan en presencia de oxígeno, necesitan de factores predisponentes que generen una baja de tensión en los tejidos. Entonces, al bajar la tensión de oxígeno, las esporas generalmente se activan, producen las toxinas y desencadenan la enfermedad. Como les decía, una excepción a esto lo constituye el botulismo, donde generalmente la toxina ya se ingiere preformada. Y una característica que les da, digamos, que los hace peligrosas esta enfermedad, es que una vez que la enfermedad ingresa en un campo y mueren animales, como esta bacteria esporula, quedan las esporas en el suelo, y entonces, bueno, de ahí viene el nombre también, al igual que cuando hablamos del carbúnculo bacteriano, de los campos malditos, ¿sí? Porque, bueno, donde quedan las esporas, en los años subsiguientes van a seguir apareciendo animales, porque, bueno, hay esporas desparramadas en todo el campo. Bueno, estas son las principales enfermedades, las que vamos a tratar en el día de hoy. Creo que ustedes las conocen a todas. Lo que vamos a tratar es dar la información básica y suficiente como para que quede bien claro de qué se trata cada enfermedad. Porque ya les dije, una de las dificultades que tenemos para el diagnóstico y para el tratamiento es que muchas veces se confunden las enfermedades, y se confunden los agentes etiológicos. Bueno, vamos a arrancar con la gangrena gaseosa, que quizás sea una de las enfermedades más comunes. Miren, la etiología es muy variada, dependiendo en qué país y en qué lugar del mundo se encuentren. Todos estos han sido Clostridium que pueden generar casos de gangrena, incluido el ser humano con el Clostridium perfringens. En Argentina, lo que nosotros vemos que lo que predomina es el Clostridium septicum. Así que, bueno, en casos de gangrena gaseosa, lo que ustedes debieran esperar en primer lugar es aislar un Clostridium septicum. Vamos a estas características y yo voy a hacer mucho hincapié en esta frase que va a estar en casi todas las enfermedades. Esta es una toxinfección de origen exógeno. Las vamos a dividir a las clostridiales en clostridiales de origen endógeno y exógeno. ¿Qué quiere decir exógeno? Es que la bacteria no está en el organismo, va a ingresar de alguna manera y va a producir la enfermedad en ese momento, ¿sí? Entonces, en este caso es una toxinfección exógena. Y las vías de entrada generalmente pueden ser las heridas de esquila, de descole, de señalada, las heridas de castración, cualquier otro tipo de herida que sufra el animal, y algo que es bastante frecuente es la inyección de productos veterinarios con jeringas y agujas que están contaminadas con esporos de la bacteria, ¿sí? Entonces, aquí lo que van a ver es que si es en esta situación, van a tener un brote. En este caso, va a ser un animal que se enferma, y acá van a tener un brote muy característico porque las lesiones van a estar todas en el mismo lugar, que es el lugar donde se inyectó el producto. Ese producto puede ser una vacuna, puede ser un mineralizante, puede ser un antiparasitario. Entonces, la gangrena gaseosa es una enfermedad clostridial de origen exógeno. La bacteria entra a partir de esas heridas. Bueno, la clínica va a aparecer más o menos pronto, entre 24 y 48 horas ya podemos esperar que aparezcan animales, sobre todo cuando se producen estos brotes. Hay decaimiento. En el caso que fue resultado de una vacunación o de una aplicación de una inyección, va a haber claudicación de alguno de los miembros al caminar, sobre todo donde se aplicó el producto. El área afectada generalmente está caliente, con la piel enrojecida. Si uno palpa y aprieta, por ahí va a sentir que cruje, porque hay un edema y un enfisema subcutáneo.
y los animales, bueno, van a avanzar hacia la postración y finalmente mueren. El cuadro es bastante patético, sobre todo cuando es en formato de brote. A la necropsia, cuando hablan del animal, van a encontrar exudado líquido gelatinoso, a veces sanguinolento en el subcutáneo, la necrosis típica y gangrena de los tejidos musculares, y acá algo muy particular, acuérdense siempre que las enfermedades clostridiales en general producen un olor característico porque producen gas. Entonces esas masas musculares van a tener olor rancio y el aspecto de panal de abeja. Bueno, como les dije, abundante cantidad de líquido y congestión de órganos, y ese puede ser un cuadro clásico de una gangrena gaseosa. Pero las lesiones básicamente van a estar en los tejidos. Fíjense acá, esto es un caso de gangrena gaseosa. Este es un ovino, había sido, este productor había aplicado un mineralizante, un vitamínico, en el cuarto, en la ingle. Entonces, bueno, seguramente tenía la jeringa infectada, y acá está es yo diría que es una vista bastante típica. Acá yo abrí la paleta para que vean la comparación, el color de los músculos y el estado de una parte normal con la parte afectada. Y acá está lo que les decía, el tema del trozo de músculo con el panal de abejas. Si ustedes ven estas pequeñas perforaciones, son en realidad burbujas de gas que despide la bacteria. Y se van acumulando y forman esas burbujas. Bueno, la muerte en forma de brotes, como les dije, posteriores a maniobras que hayan generado heridas en días previos, áreas del cuerpo enrojecidas y calientes, edema gelatinoso y necrosis focal de tejido muscular. Con esto ustedes ya tienen un diagnóstico presuntivo de la enfermedad, ¿sí? Después al final vamos a ver un poco el tema del muestreo y esas cosas. Bueno, voy a pasar a la mancha de los terneros, el carbunclo sintomático, que muchas veces se confunde, y es muy común escuchar que murieron ovejas con mancha. Bueno, en realidad la mancha es una enfermedad de los bovinos, y dentro de los bovinos específicamente de los terneros. La etiología de la mancha es el Clostridium jovei. En Argentina, el Clostridium jovei, les diría que en el 100% de los casos se aísla Clostridium jovei. Es una toxinfección de origen endógeno. Fíjense la diferencia con la gangrena gaseosa. En este caso es endógena. ¿Qué significa? Significa que el Clostridium entró vía digestiva, pasó a por la vía sanguínea, se distribuye al organismo, quedan las esporas latentes en distintas masas musculares, y ahí van a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento donde se produzca alguna situación que baje la tensión de oxígeno en esas masas musculares. Generalmente afecta a animales jóvenes, hasta 2 años de edad, esto es lo común, aunque bueno, no descarten de que puede ocurrir que se afecte a algún animal más grande, pero lo común es en animales de hasta 2 años de edad. ¿Cuáles son los factores predisponentes entonces para esta enfermedad? Bueno, animales jóvenes con alta tasa de crecimiento. Esto es lo que produce una muerte por goteo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las masas musculares en un animal que crece a una tasa muy rápida es un tejido en formación que por momentos no tiene una buena oxigenación, porque tiene un desarrollo muy rápido. Y ahí es donde se da esa baja tensión de oxígeno y desencadena la enfermedad. Las esporas que están ahí se activan y desencadenan la enfermedad. Y lo otro también, el otro factor predisponente pueden ser los golpes y magullones sobre esas masas musculares que puede sufrir un animal, por ejemplo, en un encierre o en trabajos que se hagan en la manga, en una corraleada, distintas situaciones en que el animal pueda estar sujeto a golpes o magullones. Bueno, la sintomatología, va a haber fiebre, decaimiento, puede haber claudicaciones si lo que están afectados son las masas musculares de los miembros, va a haber debilidad de los animales, depresión. Nuevamente,
áreas tumefactas y crujientes, enfisema subcutáneo, postración y muerte. Entonces, esta es la clínica típica que ustedes van a ver. A la necropsia, la primera recomendación es cuerear el animal completo. ¿Por qué? Porque las lesiones musculares pueden estar en cualquier músculo. Entonces hay que revisar todas las masas musculares, digamos, del cuerpo, pero también se da a veces en músculos internos, como puede ser el diafragma, como puede ser la base de la lengua, en el corazón, en los maceteros. Entonces, cuando tengan una sospecha de mancha, primero cuereen todo el animal, que muchas veces no lo hacemos. Cuereamos medio animal, abrimos y ahí ya vemos todos los órganos. Acá, cuerear todo el animal. Lo que van a encontrar generalmente van a ser varios focos de necrosis en tejidos musculares, que son de color oscuro, olor rancio y aspecto también de panal de abeja. El clásico edema en tejido subcutáneo, líquido y congestión de órganos. Bueno, fíjense acá en esta foto, es bastante claro, a diferencia por ahí de la gangrena que veíamos antes, que la lesión se produce donde ingresa el agente, acá como el agente puede estar disperso en todas las masas musculares, fíjense que aparecen lesiones en diversos lugares. Y así como aparecen fascículos de músculos afectados, aparecen fascículos que están sanos, sin lesiones. Entonces esto es un cuadro típico, una imagen típica de un caso de mancha. Bueno, vamos a pasar a la hemoglobinuria basilar bovina, o meada de sangre como se la conoce en el campo. Esta enfermedad es producida por Clostridium hemolyticum, que es el Novidé, y al igual que la mancha, es una enfermedad, una toxinfección de tipo endógena. Nuevamente, esto significa que las esporas del Clostridium ya están previamente en el animal, dentro del animal. Y va a haber factores predisponentes que van a desencadenar la enfermedad. Lo más común en la hemoglobinuria basilar bovina es que el desencadenante sea el parasitismo por fasciola hepática. Y en este caso son las larvas de fasciola hepática que están migrando a través del hígado. Pueden ser también preñeces avanzadas que generan, digamos, presión sobre el hígado, generando áreas o baja tensión de oxígeno, y alteraciones metabólicas en el hígado que también pueden generar bajas tensiones de oxígeno en ese órgano. La clínica, bueno, es fiebre y decaimiento. Los animales, muchos de los animales, no siempre, van a orinar con una orina color rojizo, borra de vino. Suele presentarse ictericia en la mucosa ocular. Generalmente los animales afectados se apartan del rodeo. Suele haber diarrea, que a veces puede ser sanguinolenta, y hay una muerte y putrefacción rápida. ¿Sí? Bueno, a la necropsia hay algo muy característico que cuando ustedes vean un caso de hemoglobinuria claro, no se lo olvidan más, es que generalmente van a ver en el hígado un foco de necrosis grande, ¿no? Entre 10 y 15 centímetros, que generalmente es de bordes bien irregulares, bien marcados, y que si ustedes cortan en ese foco van a ver que se continúa en la profundidad del órgano. Digo esto para no confundírselo a veces con una mancha de la cápsula del hígado. Va a haber ictericia en el tejido subcutáneo y en los depósitos grasos, hemorragias petequiales en general lacerosas por todos lados, líquido cero sanguinolento en cavidades, y nuevamente es olor rancio y una putrefacción rápida del animal. Bueno, acá también una imagen típica para que ustedes la graben, no se la olviden. Este es el hígado, y fíjense acá el foco de necrosis, de bordes irregulares, pero bien marcado. A veces esto tiene esta tonalidad marrón también, pero pueden ver algunas tonalidades rojizas, verdes, pero es un foco de necrosis muy, muy claro, que no se lo pueden confundir, yo diría que con ninguna otra enfermedad, por lo menos de las presentes. Una enfermedad parecida sería el equivalente, digamos, de la hemoglobina basilar en los ovinos, es la hepatitis infecciosa necrosante, que sería la enfermedad similar, y que es producida
también por un Clostridium novi, en este caso el tipo B. Acuérdense, la hemoglobinuria es el tipo D y el de la hepatitis el tipo B. Y también, al igual que el anterior, es una toxinfección de tipo endógena. Es decir, la bacteria está previamente presente en el organismo, en el animal. ¿Y cuáles entonces van a ser los factores predisponentes? Bueno, al igual que en el bovino, la fasciola hepática, ¿sí? Pero acá tenemos también otro parásito, que es la presencia abundante del Tisanosoma actinioides, que es la tenia del hígado, que cuando están en grandes cantidades y penetran, están dentro del hígado de los canalículos biliares, generan un tapón, por lo cual se produce una estasis de bilis y generalmente eso produce una baja tensión de oxígeno. Y también tóxicos hepáticos, ¿sí? Antiguamente que se usaban algunos antiparasitarios que tenían efecto, que eran hepatotóxicos, también hemos visto que predisponen para la hepatitis infecciosa necrosante. Bueno, la clínica generalmente es de curso agudo, los animales afectados quedan rezagados de la majada, tristones, deprimidos, es muy notable la ictericia en las mucosas, puede haber fiebre y hemoglobinuria, muchas veces hay signos neurológicos finales y la muerte. A la necropsia, a esta enfermedad en inglés se le llama black disease, ¿no? Enfermedad negra. Y eso tiene que ver porque cuando ustedes empiezan a hacer la necropsia van a ver que hay en ciertas áreas de la piel, sobre todo en las áreas depiladas, van a ver que la piel tiene un color violáceo, ¿sí? Oscuro. Cuando empiecen a abrir el animal, el subcutáneo también es de un color rojizo oscuro. Bueno, esto porque hay una congestión y una hemorragia muy, muy fuerte. Hay congestión generalizada de la mayoría de los órganos. La ictericia es muy visible en el subcutáneo y en los tejidos grasos. Hay mucha colecta de líquido cero sanguinolento. Y a diferencia de la hemoglobinuria basilar, acá no van a ver un foco de necrosis único y tan claro. Lo más probable es que vean por ahí, sospechen de algunos foquitos. Pueden ser varios, que a veces los pueden ver, pueden ser visibles, pero a veces no los van a ver. Entonces, el que no vean los focos de necrosis no es para que descarten el diagnóstico de hepatitis. Lo que tienen que hacer es tomar unas cuantas muestras, fetear el hígado, tomar muestras de distintas áreas, ver viendo y donde vean por ahí alguna zona que está un poco decolorado, con cambio de color, tomen muestras para histopatología y para cultivo, y que seguramente ahí van a encontrar la bacteria. Y bueno, y lo otro que van a ver es que o tienen que encontrar las larvas de fasciola hepática o parásitos, tisanosomas en el hígado. Eso es lo que van a ver a la necropsia. Bueno, acá les estoy mostrando un hígado con parásitos adultos, con fasciolas hepáticas adultas, pero la fasciola, cuando está en el canalículo biliar, en su estado adulto, no es un predisponente de la hepatitis. Predispone cuando las larvas, las formas inmaduras de la fasciola hepática atraviesan la cápsula hepática y empiezan a migrar a través del parénquima hepático para llegar al canalículo biliar. Ahora les voy a mostrar una foto. Y acá tienen el otro caso, que es el tisanosoma. Acá se ven parásitos, donde les estoy mostrando. Acá hay otra teña, acá hay otra teña, acá hay un pedacito de teña, acá hay otra. Es decir, cuando hay un alto parasitismo por tisanosoma, también es predisponente de esta enfermedad. Fíjense acá, esto es un corte histológico, con el tisanosoma metido y comprimido acá en un canalículo biliar. Fíjense cómo ha dilatado el canalículo biliar. Fíjense, hay distintas áreas con congestión y con foquitos que quizá haya algunas necrosis. Y esta es la larva, la forma inmadura de la fasciola hepática, migrando a través del hígado. Y fíjense que en la medida que va migrando, va generando un túnel. Es como un taladro esto. Va generando un túnel y va generando una reacción inflamatoria y, por supuesto, necrosis. Y bueno, y estas son las condiciones en las que la espora del Clostridio se activa y genera la enfermedad. Bueno, otra enfermedad que es bastante común es el tétanos. Esto se da en las 3 especies.
aparte de otras especies como, bueno, como el ser humano, los equinos. La etiología es el Clostridium tetani. Esta es una infección exógena, o sea, lo podríamos comparar con una gangrena gaseosa. ¿Por qué? Porque la bacteria va a ingresar al organismo, y afecta a muchas especies, entre ellas al hombre, por eso que la catalogamos como una zoonosis. Bueno, las esporas están presentes en el suelo, ¿no? Se introducen en los tejidos profundos a través de heridas punzantes generalmente, o sea, lo que genera la herida está contaminado con las esporas del clostridio y así es como ingresan. Dentro de la herida comienza a cerrar, entonces a medida que esa herida cierra o es muy punzante, falta oxígeno, la bacteria, los esporos se activan, empiezan a producir toxina tetánica. Esa toxina tetánica es transportada a través de los nervios hasta la sinapsis del sistema nervioso central, donde interfiere con la liberación de los neurotransmisores y entonces produce esa parálisis espástica que es característica del tétanos. Los predisponentes, bueno, un poco ya lo dijimos, pero acá lo vamos a repasar de esta manera. Heridas de tipo punzante o profundas que no se desinfectan. Sería el título. Los casos individuales, ¿cuándo ocurren? Ocurren cuando un animal se lastima con un alambre, con un clavo, con un hierro, le va a agarrar tétano a ese animal, va a ser un caso individual solo, pero puede haber brotes. Y los brotes, lo que nosotros hemos observado siempre, es que ocurren por maniobras o actividades que llevan adelante el productor. Por ejemplo, castración, descole, esquila, es decir, momentos en donde se inducen algunas lastimaduras con instrumentos que están contaminados, ya sea un peine de esquila, un cuchillo de castración o de escole, y entonces ahí se van a producir en forma de brotes, y esto generalmente ocurre, los brotes, en animales jóvenes. Generalmente al momento de la señalada, 5, 7, 10 días después de la señalada, empiezan a aparecer animales con tétano, se tetanizan todo, y es un cuadro bastante triste ver la cantidad de animales jovencitos que se nos mueren. Bueno, la clínica es muy característica, dificultad para caminar, signos de rigidez, hasta postura en caballete, temblores musculares, trismus, prolapso del tercer párpado, pistótonos, respuesta exagerada a estímulos, meteorismo secundario, porque los animales caen, no se pueden mover, entonces se empieza a hinchar el rumen. Si ustedes pueden hacer la prueba, tratar de flexionar los miembros manualmente y van a ver que es imposible. Y bueno, los animales mueren rápidamente, ¿no? O sea, es un cuadro bien nervioso, bien característico del tétano. Acá tienen, después de una señalada, corderos ya totalmente tetanizados. Fíjense cómo se empieza a hinchar el rumen, se empieza a agitar la respiración, hay espuma en la boca, hay opistótonos. Bueno, todas las características de un caso de tétano. A la necropsia generalmente es negativa, no van a encontrar, no van a tener hallazgos, por lo cual nosotros hicimos una necropsia negativa. Recomendamos buscar las heridas de castración, de descole o esquila en casos de brote, y si no, buscar heridas en los casos individuales, a ver si había alguna herida que justifique que tenga la enfermedad. Acá es importante, por lo menos en la Patagonia, se da una enfermedad que es la tetania hipomagnesémica, que tiene una presentación clínica similar, entonces clínicamente son imposibles de diferenciar, para que lo tengan en cuenta. Fíjense, ustedes ven este animal y así viéndolo y revisándolo no sabríamos decir si es un tétanos o si es una hipomagnesemia. Así que bueno, ténganlo en cuenta como diagnóstico diferencial para no irse de cabeza a un caso de tétanos y que resulte ser otra cosa. Bueno, acá muy cortito, las enfermedades causadas por Clostridium perfringens. Ustedes saben, los Clostridium perfringens son varios. Es más, de los 5 Clostridium perfringens típicos que teníamos registrados que producen enfermedades en los rumiantes, ya se han agregado 2. Hay una propuesta de agregar 2 más y seguramente se van a agregar más. El tema de las clostridiosis por Clostridium perfringens es un tema para mí en desarrollo. Hay que estar abierto a
a encontrar cosas nuevas y tratar de confirmar cosas que venimos viendo. Este es un cuadrito, no los voy a volver locos, simplemente para mostrarles algo. Estos son los Clostridium perfringens típicos, con sus toxinas típicas que producen cada uno, las toxinas mayores, hay toxinas menores, y después una serie de enfermedades que han sido descritas en distintos lugares del mundo, ¿sí? Nosotros lo que sí o sí tenemos presente en nuestro país es la enterotoxemia clásica en el ovino, enfermedad que se la conoce como enfermedad del riñón pulposo, y la enterotoxemia o colitis en caprinos. Después hay una cantidad de enfermedades, la enfermedad del cordero amarillo, nosotros creemos haberla visto alguna vez acá en Patagonia. La disentería de los corderos y de los cabritos también es una enfermedad probable que esté, al igual que la enteritis necrótica y hemorrágica en corderos. Pero bueno, lo clásico, y lo que yo les voy a relatar ahora, es un poquito sobre esto, que es lo que vemos frecuentemente. Entonces, la enterotoxemia en el ovino y en el caprino la produce el perfringen tipo D, y es una toxinfección endógena, es decir, la bacteria está en el intestino de los animales. Es un habitante, diríamos, normal en áreas donde la bacteria está, la mayoría de los animales la va a tener como flora normal en el intestino. Y en este caso, en este perfringens, el D, la toxina epsilon es la responsable de los signos clínicos, de las lesiones y de la muerte del animal. Afecta fundamentalmente a animales jóvenes. Yo diría que corderos y borregos son las categorías más afectadas, pero también podemos tener brotes en adultos. Y acá es muy importante entonces el tema nuevamente de los predisponentes, ¿no? Si es una bacteria que está usualmente en el intestino, ¿por qué de repente produce enfermedad? Y la enfermedad se produce generalmente porque cuando se generan cambios bruscos en la alimentación. Y esto es cuando se pasa generalmente de una dieta pobre a una dieta rica en carbohidratos y muchas veces escasa en fibra. ¿Cuándo se dan esas situaciones? Bueno, algunas. Rebrotes del pastizal o de la pastura. En cualquier lugar del país, cuando haya un rebrote del pastizal o la pastura, por muchas lluvias, días nublados, esos rebrotes son ricos en carbohidratos, en amoníaco y pobres en fibra. Cuando se hace una suplementación con granos o con balanceados que contienen grano, sin tener en cuenta una etapa de acostumbramiento progresivo. El parasitismo abundante por teñas, ¿sí? Por teñas del intestino también es un predisponente. Y la sobredosificación con antiparasitarios, sobre todo cuando los antiparasitarios que son lechosos, que se dan por boca, también pueden ser predisponentes de una enterotoxemia. Bueno, la clínica en ovinos es de tipo agudo, sobreagudo y de tipo neurológico. Más allá de que se la llama enterotoxemia o enfermedad del riñón pulposo, básicamente es una enfermedad de tipo neurológico, con depresión, anorexia, hipersalivación, incoordinación de los miembros, ceguera, rechinar de dientes, movimientos de pedaleo o pistótono, convulsiones y muerte. ¿Sí? Si ustedes ven esto, es bien de tipo neurológico, porque bueno, es el efecto que tiene esta toxina. En los caprinos, la forma aguda es similar al ovino y generalmente ocurre en animales jóvenes. Hay una forma descrita que es subaguda, más frecuente en adultos, con diarrea hemorrágica, dolor abdominal, convulsiones y muertes entre 2 y 4 días. Y hay una crónica que caracterizada por una diarrea aguachenta, dolor abdominal, y los animales pueden vivir varias semanas, algunos mueren y algunos pueden recuperarse. Esto es lo clásico también en caprinos. Bueno, la necropsia, esto es muy variado. A nivel intestinal pueden encontrar los intestinos sobre todo congestivos, hiperémicos, con presencia de gas. La presencia de gas es bastante frecuente y puede haber un contenido hemorrágico. Los riñones pueden estar congestivos y el tema de los pulposos, de que si son pulposos o no, esto hay que ser muy, muy cuidadoso, esto viene de antes.
muchas veces nosotros pensamos que es más bien por una autólisis, porque el animal se muere, un ovino con la lana que tiene. Bueno, generalmente las muertes son en épocas de verano, otoño. Entonces, no, más allá de que hay lesiones en los riñones, el tema de que estén pulposos o no, no sería algo patognomónico para que nosotros tomemos una decisión. Vamos a encontrar líquido cero sanguinolento en cavidades, y muchas veces en saco pericárdico. Esto es algo bastante frecuente y es muy indicativo. Edema pulmonar, lo van a ver quizá con espuma en tráquea y bronquios. La hernia del cerebelo suele ser también una lesión que podemos encontrar. Y la encefalomalacia simétrica focal, que ahora se las voy a mostrar. Perdón. Petequias encerosas, edema en ganglios linfáticos mesentéricos, glucosa en orina, esto es algo que es muy útil para el diagnóstico, pero la necropsia puede ser negativa. O sea, todo lo que les dije a la necropsia pueden no verlo y así todo no descarten un caso de enterotoxemia. Bueno, esto es un caso de enterotoxemia donde justamente acá sí, el intestino delgado, fíjense que hay áreas un poco congestivas, hay gas, este era un caso clásico, una congestión, una hiperemia intestinal. Y esta es la lesión de encefalomalacia simétrica focal, que solemos ver en el cerebro. Y a la histología vamos a ver que hay un edema perivascular en el sistema nervioso central, edema pulmonar y degeneración renal. Son algunos de los hallazgos que podemos tener a la histopatología o a la observación, ya en este caso del cerebro de manera macroscópica. Bueno, el diagnóstico presuntivo lo vamos a establecer a través de que son muertes súbitas, que hubo un cambio de dieta, ya sea por una cuestión de clima, por una cuestión de que se empezaron a suplementar los animales, se hubo un cambio de potrero, de un potrero, digamos, de una pastura ya seca o pobre a una pastura más rica, más verde. Van a encontrar signos neurológicos. Es muy común ver que los animales cuando se están muriendo hay opistótonos y pataleo, que eso inclusive queda marcado en el suelo, ustedes lo pueden ver. La presencia de intestino de gas en el intestino es también bastante típico, y el edema pulmonar. Y si tienen la oportunidad de tomar una muestra de orina y llevan las tiritas de orina, como llevamos siempre nosotros cada vez que vamos a hacer una necropsia, hacen la muestra, ahí hacen la prueba en el campo nomás, y si con estos datos y lo que ya hemos hablado, más una glucosa positiva en orina, ustedes ya están pudiendo dar un diagnóstico presuntivo de enterotoxemia. Bueno, y por último les voy a hablar un poquito del botulismo. Es una enfermedad en la cual no tengo experiencia práctica porque, bueno, no es una enfermedad que se dé acá en la Patagonia, pero sí los colegas del INTA de la Mesopotamia han trabajado en esto y hay bastante bibliografía al respecto. Es una toxinfección exógena, ¿sí? Con la característica que aquí lo que ingresa generalmente ya es la toxina preformada, no ingresa la bacteria, sino que lo que ingresa es la toxina preformada. En forma endémica se da en regiones con carencia de fósforo, lo cual genera osteofagia, que es básicamente el cuadro que ocurre en la Mesopotamia. Y los casos esporádicos, que generalmente ocurren cuando los animales se los alimenta con silo, que está en mal estado, o sea, el silo se ha echado a perder, estaba contaminado con esporas del Clostridium botulinum, que produjo sus toxinas, y entonces se alimenta a los animales con este silo contaminado. La clínica, bueno, hay incoordinación del tren posterior, ausencia de estímulos, acuérdense que es una parálisis de tipo flácida, hay parálisis deglutoria y lingual, es muy común que los animales estén con la lengua así más de tipo colgante, midriasis, flexión lateral del cuello, atonía ruminal y muerte. A la necropsia, generalmente las necropsias son negativas. Lo que puede verse es, bueno, congestión del cuajo y del duodeno, y muchas veces restos de huesos o piedras en cuajo y redecilla. Bueno,
esta era un poco la revisión que yo quería hacerles, comentarles, para que ustedes tengan un panorama de cuáles son las principales enfermedades clostridiales y cuáles son las características, y para que traten o tratemos de no confundirnos una enfermedad con otra. Fíjense que el hecho de que sea endógena o exógena ya nos orienta hacia una u otras enfermedades, y después cuando tratamos de analizar los posibles factores predisponentes y si estuvieron presentes o no, ya con eso usualmente llegamos a un diagnóstico presuntivo, que claro, después lo tenemos que tratar de confirmar con laboratorio, pero por lo menos en la mayoría de los casos ustedes se pueden ir del campo ya dándole una recomendación al productor. Bueno, respecto a las muestras para diagnóstico, que si ustedes tienen que mandar al laboratorio, hay una variedad y para cada enfermedad son específicas. Pero yo les voy a dar una generalidad, que si ustedes toman esto no le van a errar. Después pueden tomar más muestras, pero es muy importante el tema de los raspajes de órganos, para hacer tinciones. Imagínense una gangrena gaseosa, una mancha, una hemoglobinuria. De los lugares afectados, de los tejidos afectados, ustedes con un portaobjeto hacen un raspaje de la zona afectada. Hacen un raspaje, juntan material, y ese material que juntaron después lo desparraman, lo desparraman sobre otro portaobjeto como si fueran a hacer cuando hacemos un extendido de sangre. Bueno, acá lo hacemos con el extendido de ese raspaje. Hagan varios raspajes de esos, de distintos lugares, porque en el laboratorio simplemente haciendo una coloración de Gram y viendo que en ese raspaje hay una cantidad importante de clostridios que muchas veces están esporulados, ya básicamente confirmamos el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, el raspaje es muy importante. ¿Y por qué es importante el raspaje? Porque el cultivo es muy difícil, el aislamiento del Clostridium es muy difícil. Entonces, el aislamiento siempre lo vamos a intentar, pero en la mayoría de las veces se va a fracasar. Entonces, es muy importante el tema de los raspajes, para saber que el Clostridio estaba. En el caso de la enterotoxemia, lo que les recomiendo es, de zonas afectadas del intestino, del duodeno básicamente, o zonas sanas, saquen primero con el cuchillo un poquito toda esa mucosidad que hay, con el lomo del cuchillo, y después hagan raspaje de la mucosa del duodeno y hagan lo mismo. Hay varios extendidos de duodeno de distinto lugar, y si está el Clostridio en gran cantidad, bueno, nos sirve como indicador de que por lo menos el Clostridio estaban y que posiblemente sea responsable de la enfermedad. Algo que ayuda bastante son los tejidos en formol. ¿Sí? Para hacer histopatología, muchas de estas enfermedades tienen lesiones clásicas. Por ejemplo, tanto la hemoglobinuria como la hepatitis infecciosa necrosante producen una necrosis de tipo coagulativa, que es característica. Después la mancha y la gangrena gaseosa, bueno, producen una lesión de necrosis muscular también muy característica. Si quieren mandar para cultivo, bueno, tienen que tomar trozos de tejido que estén afectados, trozos grandes, y guardarlos en recipientes estériles, y esos trozos tratando de llenar el recipiente para que quede la menor cantidad de aire posible, de oxígeno. Acuérdense que son bacterias anaeróbicas. Entonces, si ustedes toman una muestra chiquita, el oxígeno rápidamente va a llegar al interior de esa muestra y la bacteria va a morir. Esa muestra, que la pueden mandar refrigerada si están cerca del laboratorio, congelada, sirve para cultivo y sirve para PCR. Y finalmente, para el caso de enterotoxemia, por ejemplo, o de hemoglobinuria o de hepatitis infecciosa necrosante, la muestra de orina es interesante porque podemos medir glucosa para el caso de enterotoxemia, o podemos ver presencia de sangre o de hemoglobina en los casos de hemoglobinuria y de hepatitis infecciosa necrosante. Y después líquido cefalorraquídeo y suero sanguíneo vienen bien también para hacer algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo que les comentaba, para hacer el diagnóstico diferencial con la hipomagnesemia. Bueno, fíjense lo que yo les digo, el valor de un raspaje. Esto es un raspaje de hígado, de un caso de hepatitis infecciosa necrosante, y fíjense acá la cantidad de clostridios que tenemos, muchos de ellos esporulados, fíjense acá, y este tipo de esporulación
terminal o subterminal es típico de un Clostridium novi. Si ustedes hacen este raspaje, si quieren hacer la prueba cualquier día, raspen un hígado de un animal sano a la faena y van a ver que no encuentran Clostridium. Entonces esto es algo bastante que nos ayuda mucho en el diagnóstico de las enfermedades clostridiales. Bueno, vamos entonces a la parte quizá más esperada por ustedes, que era el tema de la prevención. Entonces, a partir de que los clostridios están ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden perdurar años, lo dijimos en el formato de esporas, en el suelo y en el ambiente, pensar en tratar de erradicar estas enfermedades es una utopía, digamos. Entonces, pongamos la cabeza directamente en lo que es la prevención. Y la prevención la vamos a lograr con básicamente dos cosas. Cambios en el manejo de la hacienda, porque como les digo, ustedes vieron a través de la charla que muchos de estas desencadenantes son por cuestiones que hace el hombre, digamos, manejos, y después con planes de vacunación adecuados. Y hago hincapié en adecuado, porque aplicar una vacuna anticlostridial en algún momento del año no es un plan, eso es aplicar una dosis de vacuna anticlostridial. El plan tiene que ser algo consistente, adecuado a la zona y que funcione. Entonces, el éxito pasa por algunas de estas cuestiones. Implementar un buen plan entonces de vacunación, aplicando las vacunas correctas, ¿sí? Y con la estrategia adecuada. Cuando digo vacunas correctas, ¿qué quiero decir? Si ustedes están en una zona donde hay hepatitis infecciosa necrosante o hay hemoglobinuria, si el plan de ustedes es vacunar con vacuna triple, no están generando inmunidad contra estas dos enfermedades, porque una vacuna triple no están los Clostridium novi. Entonces, hay que buscar la vacuna adecuada para cada región. Sabiendo las enfermedades que están presentes, aplicar las vacunas que cubren contra todas esas enfermedades que están presentes. Lo mismo si tienen tétano, la vacuna triple, que es la más usada, no protege contra el tétano. Entonces, bueno, tendrán que usar vacunas polivalentes que tengan para tétano, que tengan para hepatitis infecciosa necrosante, que tenga para hemoglobinuria, que tenga para los clostridios que ustedes tengan en la zona. Entonces, eso es lo básico, digamos, que tenemos que hacer. Después, ejercer un fuerte control sobre los factores de riesgo, ya sean predisponentes o desencadenantes. Es decir, si vamos a hacer una suplementación, ya sea en madres, durante la gestación o previo al parto, o si en animales jóvenes para hacer un engorde, o engordar corderos cola, o lo que sea. Cualquier tipo de suplementación que ustedes vayan a dar, acuérdense que tiene que ser, sobre todo si incluye granos, tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual porque si no, un ingreso muy rápido de hidratos de carbono va a desencadenar procesos de enterotoxemia. En algunos casos, el tratamiento con antibióticos de animales que están recientemente afectados puede funcionar. Generalmente las penicilinas de larga acción son los antibióticos de elección, las tetraciclinas también. Y lo otro que yo creo que hay que hacer es un fuerte trabajo de capacitación y de concientización de los productores para que también sepan que muchas de las cosas que ellos hacen, si no las hacen con ciertas condiciones de higiene o con ciertos manejos, se hacen con ciertos cuidados, son predisponentes de estas enfermedades. Bueno, vamos a ir viendo enfermedad por enfermedad, el control de la gangrena gaseosa y del tétanos, un buen plan de vacunación y higiene y desinfección de los cuchillos usados para castración y descole, de las jeringas para dosificar y desinfectar las heridas de esquila. Esas serían por ahí la estrategia para controlar la gangrena gaseosa y el tétanos. Y en casos de brote, bueno, se puede revisar el lote, aplicar antibióticos a todos los animales por ejemplo, con claudicaciones al caminar o con áreas del cuerpo con cambios de color y temperatura, fiebre. Y siempre revacunar con una vacuna polivalente. Siempre que tengamos un brote de cualquier enfermedad clostridial, vamos a recomendar una revacunación. ¿Esto para qué es? O sea, se nos van a seguir muriendo animales. Pero esto nos asegura que en 10-15 días vamos a tener un repunte de anticuerpos y el brote se va a cortar. O sea, es una forma
de asegurarnos de que se corte el brote. Si no, el brote por ahí puede durar un mes. En el caso del control de la mancha en los terneros, por supuesto, un buen plan de vacunación, al final lo vamos a ver, algún esquema de esto. Buenas prácticas de manejo de los animales cada vez que se los corraleo, que se los pase por la manga. Y bueno, controlar la tasa de crecimiento de los terneros, es decir, manejar la dieta. Está bien que es lógico que uno quiere que los animales engorden a la mayor tasa posible, para lo antes posible mandar a faena. Pero bueno, si en el establecimiento tenemos la mancha instalada, la enfermedad, porque hay esporas en el campo y los animales tienen las esporas, vamos a tener que hacer el manejo de la dieta para que esa tasa de crecimiento no sea exagerada y sea de una manera más tranquila, digamos. En caso de brote también, revisar el lote y aplicar antibióticos a todos los animales que ustedes vean con algún síntoma o signo de que puede estar infectado. Y nuevamente, revacunar con una vacuna polivalente o bueno, una monovalente contra mancha o triple, y bajar la dieta a un nivel un poquito más pobre, digamos. En el caso de la hemoglobina basilar en los bovinos y de la hepatitis infecciosa necrosante en ovinos, un buen plan de vacunación y desparasitar contra fasciola hepática en el caso de la hemoglobinuria, y en ovinos sin fasciola hepática, pero que haya presencia de tisanosoma actinoides, desparasitar contra este parásito, contra el tisanosoma. En casos de brote, bueno, vacunar todo el lote con una vacuna polivalente que contemple los Clostridium novis B y D, antibióticos a los animales afectados, y en bovinos, en caso de duda, porque a veces la hemoglobinuria basilar se la suele confundir con el carbúnculo bacteriano. Entonces, si en el momento que ustedes están en el campo tienen dudas, pueden indicarle al productor que haga las dos vacunaciones para cubrirse. Y el control de la enterotoxemia y en ovinos en caprinos, bueno, un buen plan de vacunación, manejar gradualmente los cambios de dieta, ya sea los cambios de potrero, ser cuidadoso. En el caso de ingreso de animales a engorde, tratar de aplicar 2 dosis de vacunas separadas por 21 días antes del ingreso al engorde, ¿sí? Evitar la sobredosificación con antiparasitarios por boca, que está registrado como desencadenante. Y ante un brote, bueno, nuevamente, vacunar inmediatamente todo el lote con vacuna triple y cambiar a un potrero con una pastura más seca, pastos más maduros, y en todo caso, si hay animales con síntomas leves, aplicar antibióticos. Bueno, miren, esto es una esquematización de la respuesta inmune que producen las vacunas anticlostridiales. En este caso, lo que estamos viendo acá son curvas de anticuerpos generados antitoxina epsilon en el caso de la enterotoxemia. Ustedes lo que pueden ver acá es que con una dosis, esta es la curva que produce una vacuna cualquiera anticlostridial bien hecha con una sola dosis. Pensemos que los niveles de protección están por aquí, a nivel de 15 unidades internacionales. Entonces fíjense que en realidad no estamos protegiendo nunca a los animales si nosotros aplicamos una dosis, en cualquier momento de la vida del animal. Sin embargo, cuando aplicamos 2 dosis, es decir, una el día 0 y otra a las 3 semanas, a los 21 días, fíjense que se produce una curva donde sí logramos una respuesta inmune protectora. Entonces, basado en este concepto, es que cada uno de ustedes tendrá que armar el esquema de vacunación para cada establecimiento. El plan de vacunación tipo que nosotros recomendamos para rumiantes y que les digo ustedes pueden adaptar, es que la primera dosis sea a los 2-3 meses de vida del animal. Esto, por ejemplo, en el ovino puede coincidir con la señalada con el destete. La segunda dosis 3 semanas después, que es lo que veíamos en el gráfico. Y después hay que hacer un refuerzo anual a todos los animales, que ustedes lo pueden hacer en el momento que quieran. Pero una de las cosas que nosotros recomendamos es ese refuerzo, hacerlo a todos los animales, pero especialmente a las hembras, un mes antes de la fecha de parto. Entonces, de esta manera lo que vamos a lograr es que pasen la inmunidad pasiva a sus crías a través del calostro. Entonces, esta inmunidad pasiva va a proteger a los corderos, terneros,
cabritos durante los 2 primeros meses de vida aproximadamente, y ya después ahí el animal joven va a recibir su primera y su segunda dosis. Entonces con esto logramos un plan, yo diría, tómenlo así, como plan tipo de vacunación para rumiantes en general, que les va a funcionar bien. Acuérdense que tienen que elegir la vacuna adecuada, dependiendo de las enfermedades que ustedes tengan, es la vacuna que van a usar. Pero el esquema de vacunación es siempre el mismo. Las vacunas anticlostridiales, bueno, hay una variedad, desde monovalentes, para la mancha, para el botulismo, para el tétano. Hay triples, que es la clásica mancha, gangrena y enterotoxemia. Hay cuádruples, por ejemplo, mancha, gangrena, enterotoxemia y hemoglobinuria. Y después están las multi o polivalentes que tienen, cada vacuna tiene su fórmula. Fíjense ustedes antes de comprar una vacuna o recomendar una vacuna, fíjense si tiene las valencias o las bacterias y los tipos de Clostridium respecto a las enfermedades que ustedes están viendo. Entonces, estas son las multivalentes. Yo creo que en general son las vacunas a recomendar hoy en día, porque todas estas enfermedades están presentes en la mayoría de los lugares. Y bueno, un poquito para que tengan una idea, y también a veces como para convencerlos de la necesidad de vacunar de rutina a los rumiantes contra enfermedades clostridiales, les puse acá unos valores. Fíjense que la vacuna triple sale más o menos 5 pesos por animal. En 1000 animales, vacunar 1000 animales serían 5.000 pesos. Estos 5.000 pesos hoy lo pagamos con un cordero y medio. Entonces, el impacto que tiene el uso de esta vacuna en el establecimiento, en la economía del establecimiento, es bajísimo. Fíjense que si usan una vacuna polivalente, que están entre 9 y 12 pesos por animal, en 1000 animales serían entre 9.000 y 12.000 pesos. Bueno, necesitan 3 o 4 corderos para pagar esto. Cualquiera sea el plan que ustedes vayan a implementar, el costo por vacunación, en este caso de estas enfermedades, es bajo. Así que los aliento a que hagamos docencia con los productores y que se acostumbren a aplicar esta vacuna como un plan de rutina, y como les decía antes, no olvidarse nunca del manejo, que generalmente son los factores que predisponen y desencadenan estas enfermedades. Bueno, espero haber satisfecho sus expectativas. Desde ya muchas gracias por haber participado de esta charla. Estoy a disposición de ustedes ahora para las preguntas y después para cualquiera que quiera contactarme por mail o como sea, para ayudarlos en lo que sea. Yo puse un agradecimiento acá, creo que es bueno ser agradecido en la vida, respecto a 2 colegas de INTA, la doctora María Isabel Pacini, del INTA Castelar, y la doctora Ana Rita Moreira, del INTA Balcarce, con quienes compartimos años de trabajo en estas enfermedades, así que seguramente tiene mucho que ver con la información que yo les he brindado acá en esta charla, porque fueron la mayoría de estos trabajos conjuntos, y que creo que, bueno, que es la manera de trabajar y generar información que sea de utilidad para todos los colegas y los productores. Bueno, no sé, Perfecto, Carlos. Sebastián. Sí, sí, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, yo te escucho bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muy buena la charla, muy acotada en el tiempo. Como dijimos hoy, bueno, primero la charla fue muy interesante, tuvimos 42 participantes en el pico, muy interesante. Como comentamos al principio, muchos fueron ingresando en el transcurso. Ahora vamos a tener alrededor de 20, 25 minutos de preguntas. Por favor, escríbanlas en el chat, yo se las voy a ir leyendo a Carlos hasta donde nos dé el tiempo, ¿sí? Así que bueno, empezaríamos con la primera. Nos preguntan si se va a grabar. Sí, ya esta charla se está haciendo grabada, así que no se preocupen cuando terminemos. Esto va a ir a un link donde después ustedes van a poder acceder a través de la página del INTA, va a estar colgado en YouTube de INTA y también en la página de Fontagro. Así que cualquier cosa, si no, consultan al INTA Bariloche y ahí van a encontrar dónde poder acceder a la charla. La segunda silla es para vos, Carlos, dice, para la desparasitación contra tisanosoma en ovinos, ¿los benzimidazoles funcionan? Sí,
Nosotros la experiencia que hemos hecho acá en el INTA Bariloche han sido básicamente con el albendazole, a triple dosis de lo que está recomendado, funcionan bien como tenicidas. Es por ahí la recomendación, concretamente para el caso del Tisanosoma actinioides. Perfecto. Bueno, dice, en caso donde no hubo una primo vacunación y hay brote, ¿conviene vacunar con 2 dosis o con una? Cuando no ha habido primo vacunación, inmediatamente nosotros vamos al campo y hacemos el diagnóstico, recomendar una primera dosis lo antes posible y por supuesto revacunar a los 21 días, porque de esa manera estamos haciendo, si nunca se vacunó ahí, estaríamos haciendo esa primera vacunación que siempre es una dosis más un refuerzo, nada más que en animales probablemente adultos, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento siempre hay que hacerla. Recuerden que siempre cualquier plan de vacunación clostridial que ustedes hagan tiene que tener esas 2 primeras dosis. Bien. Juan Manuel pregunta, ¿qué Clostridium perfringens es el más aislado en bovinos? Y en bovino tenemos poca experiencia nosotros porque no, o sea, en bovinos se le achaca al Clostridium perfringens A este síndrome de muerte súbita. Es un tema que está en discusión, por eso yo, el cuadrito que les presenté, digo, este es un tema en desarrollo. Es decir, no se ha podido demostrar experimentalmente y científicamente que los Clostridium perfringens produzcan eh, mortandad o enfermedad en los bovinos. Hay evidencia sí práctica de que el Clostridium perfringens A es uno de los productores de esta muerte súbita en bovinos. Bien. Bueno, el amigo Néstor Franz dice, excelente charla, doctor, muy clara y precisa. Bueno, Después muchas tenemos, bueno, gracias. María Barrandegui, muchas gracias, saludos. Rodolfo pregunta, en caso de un brote, alguna crostidial, ¿qué tipo de antibióticos se recomienda utilizar? ¿Los beta-lactámicos estarían contraindicados por la ruptura de pared y un aumento de la liberación de toxinas? No tengo esa experiencia para poder contestarle la pregunta sobre los beta-lactámicos. Sí, lo que les puedo decir es que las oxitetraciclinas funcionan muy bien, al igual que las penicilinas, las distintas combinaciones de penicilina de larga acción también funcionan perfectamente. Bien. El amigo Ciro Saber también pregunta, ¿el tétanos puede entrar por ombligo en recién nacidos con sintomatología a los 8 o 10 días? Sí, sí. Es una forma también que puede ocurrir. El ombligo del animal recién nacido es puerta de entrada para una serie de agentes bacterianos y entre ellos el tétano. Perfecto. Compañero Santiago Domini también pregunta, ¿la vacunación de corderos u otras categorías de ovino ante entrada al engorde se realiza siempre aún cuando vengan de madres con vacunación correcta? ¿Cuántos días antes de entrar al engorde? Sí, lo ideal es vacunar los animales porque la inmunidad que traen de las madres, eh, primero que no es una inmunidad que nosotros podamos asegurar, que todas las madres vacunadas generaron una buena inmunidad, que esos corderos nacieron bien, que que tuvieron acceso al calostro en forma correcta. Entonces, la inmunidad pasada por las madres es un tema que nunca se puede asegurar. Entonces, la forma de asegurarnos nosotros, en el caso de llevar corderos a un engorde, es realmente vacunarlos, hacer las 2 dosis, si es posible, hacerla una 20, 21 días antes del ingreso al engorde, y la segunda se puede hacer el día que los animales ingresan al engorde. Digo esto para no andar haciendo encierros por demás. Así que eso sería lo ideal. Bien. Pregunta Ciro si las polivalentes incluyen tétanos y el estrés en la enterotoxemia es predisponente. Hay polivalentes, yo no lo tengo ahora de memoria, porque hay una variedad de vacunas. Si hay, yo creo que sí, que hay polivalentes que tienen tétanos, habría que chequearlo. Si no, se da aparte sola, viene seguro. Y el tema del estrés respecto a la enterotoxemia puede ser, pero habría que determinar qué tipo de estrés. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el estrés por encierro, sí, puede ser porque en realidad lo que se está produciendo ahí
es un problema también con la alimentación, con la dieta, ¿verdad? El estrés por transporte, por ejemplo, cuando son transportes muy largos, también pueden ser situaciones que generen o que sean desencadenantes de casos de enterotoxemia. Bien. Juan Manuel pregunta, ¿la duración de la inmunidad es igual para todos los Clostridium? Y bueno, acá hay algunos baches en la información. Se supone que sí, con distintas pruebas que se han hecho. Lo que pasa es que cada Clostridium tiene su característica. Por ejemplo, hay Clostridium que solamente con que esté el toxoide en la vacuna es suficiente. Hay para otros Clostridium, por ejemplo, como el Yobei, en la vacuna tiene que estar el soma bacteriano y tiene que estar a su vez las toxinas, los toxoides. Entonces es muy difícil en una vacuna poder medir todos los parámetros, pero generalmente se ajustan las vacunas para que justamente funcionen en un esquema como el que yo les he presentado. Bien, Carlos, voy a aprovechar yo a hacerte una pregunta. Nosotros que Sí, por solemos hacer supuesto. engordes, tanto de corderos y, bueno, tenemos muy clarito lo que nos acabas de decir, 20, 21 días previos ponemos una vacuna triple y el día de inicio ponemos la segunda. Ahora la pregunta Bien, es, ¿conviene seguir poniendo la triple o alguna polivalente, dado los precios y los valores que diste recién, o con la triple funciona perfecto y eso está bien, digamos? claro. Está bien, Sebastián, lo de la triple, porque básicamente en un engorde los problemas más probables que tengas, el más probable va a ser la enterotoxemia, ¿verdad? Entonces, la enterotoxemia la tenés cubierta con la triple. Y lo que puede ocurrir también que durante el engorde apliquen algún producto o un antiparasitario o apliquen algún otro producto o alguna otra vacuna, y entonces puedes tener casos de gangrena. Entonces yo diría que son son las dos enfermedades que están cubiertas por la triple. Después habría que ver en casos particulares si se justifica dar una polivalente. Pero bueno, esto también hay que evaluarlo, y yo siempre digo, por eso les doy los precios, porque muchas veces por una diferencia de precio mínima, ustedes están asegurando una inmunidad mucho más amplia contra una mayor cantidad de enfermedades, y si a los números les dan, no tiene un impacto importante en lo que va a ser la ganancia de ese engorde, bueno, se podría recomendar una polivalente. Pero, insisto nuevamente, si están dando la triple, a mi modo de ver está bien. Yo, si me permitís, Sebastián, porque me olvidé comentarles algo, antes Totalmente, que Carlos, me sí. olvide, Vos sos después el... seguimos con las preguntas si hay, es con el tema de la vacunación de las cabras, que no sé por qué hoy me olvidé mientras hablaba. Con la cabra ustedes saben que hay que tener mucho cuidado porque la cabra preñada tiene una facilidad para abortar muy grande, por cualquier situación de estrés, ya sea climática o porque la encerramos, la acorraleamos o algún tipo de estrés, la cabra lo primero que hace es abortar para salvar su vida, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado esto cuando ustedes vayan a vacunar las cabras preñadas. Entonces una recomendación que damos nosotros, o dos o tres recomendaciones son, en primer lugar, observar el lote y hacer condición corporal. Si las cabras preñadas, o sea, un mes antes de la aparición, están en buena condición corporal, entonces apliquen la vacuna. Si están en mala condición corporal, no apliquen la vacuna. ¿Está? El otro tema es el manejo de esas cabras. Como yo les decía, cualquier situación de estrés las puede hacer abortar. Entonces la vacunación tiene que ser una vacunación muy, muy cuidadosa. Con los animales tratarlos muy tranquilamente, hacerlo nos va a llevar por ahí más tiempo, pero bueno, es la forma de asegurarnos de que no vamos a tener después una tormenta de aborto por justamente haber vacunado con una enfermedad clostridial. Esto trae a consecuencia otra cosa, es que si las cabras estaban en baja condición corporal o no tenían las condiciones para hacer la vacunación de una manera tranquila, sin estrés, los cabritos nacidos de esas cabras no van a tener anticuerpos. Entonces ahí lo que les recomendamos es adelantar la vacunación de los cabritos
y empezar a vacunarlo a partir de los 15, 20 días de vida. 15, 20 días de vida, ya ustedes le dan la primera dosis y después a las 3 semanas repiten la segunda dosis. Esta sería una estrategia por ahí para trabajar en cabras, sobre todo en cabras a campo, como ocurre aquí en la Patagonia o en muchas de las áreas andinas, tener esa precaución. Perfecto, Carlos, muy interesante lo de las cabras, sí. Mira, otra pregunta de Ciro. En la línea sur me han tocado brotes de enterotoxemia en arreo desde campos altos que pasan por bajos con salinas y al lamer la sal caen como moscas. ¿Qué pasa en estos casos dentro del animal? No, bueno, habría que ver si, habría que tratar de, no sé, Ciro, analizar un poquito más la situación y realmente tratar de comprobar o demostrar de que las muertes fueron por enterotoxemia, ¿sí? O sea, digo lo que se me ocurre, o sea, tenemos una enfermedad en los animales que es la intoxicación por sal. Entonces acá habría que empezar a trabajar un poquito en los diagnósticos diferenciales, porque en el relato así muy cortito que vos haces, tenés el arreo, que es una situación estresante, y los animales por llegar por ahí al bajo salino se ponen a lamer sal. Yo creo que por lamer sal un ratito no va a generar una enterotoxemia, creo en principio, pero sí a la larga puede generar una intoxicación por sal, con una muerte brusca, con síntomas nerviosos, porque bueno, se produce básicamente, es un problema a nivel del sistema nervioso central, con edema cerebral, la intoxicación por sal, digo. Así que bueno, eso sería un tema para charlarlo, discutirlo, y en todo caso, bueno, estaría bueno investigarlo para tratar de definir si realmente está involucrado ahí una enfermedad clostridial o es otra cosa, ¿no? Acordate también que a veces en los bajos puede haber plantas tóxicas que también pueden producir mortandad. Entonces creo que son varios los elementos ahí que habría que analizar y tratar de hacer los diagnósticos para confirmar, bueno, cuál es la causa de eso, ¿no? Bien, Carlos, agrega Ciro que al vacunar con triple en ese establecimiento nunca le había pasado. Bueno, tenemos otra pregunta de Francisco. Dice, la generación de estrés por transporte, ¿de qué distancia se trataría y qué manejo puede darse para evitar síntomas de enterotoxemia? Bueno, yo no sabría decirte así una cantidad de kilómetros cuántos, pero un transporte en camión donde, por ejemplo, los animales se encierran el día anterior, digo, para tratar de tomar un caso clásico, los animales se encierran el día anterior, se repuntan, se encierran, se los dejan en corrales y usualmente el camión cae al otro día, se cargan los animales, se hace el transporte, se descargan después. Bueno, todo eso ahí tenemos una situación de estrés, pero también tenemos una situación digamos, de estrés alimentario. Es decir, esos animales a veces se pasan 3, 4 días sin tomar agua, sin comer, o cuando les dan de comer, los animales están muy hambrientos, comen de golpe. Entonces, son situaciones, yo digo, más allá, se me ocurre, más allá de lo largo del viaje, es toda la historia previa también, ¿no? Es decir, cómo se trata a los animales, cómo fue el arreo, si fue un arreo tranquilo o si fue un arreo apurado. A veces el camión llega al campo, está esperando y los animales recién se lo está arreando. Eso hace que se apure el arreo. Hay una situación, una variedad de situaciones que, como yo les decía durante la charla, las enfermedades clostridiales son justamente muy características en esta cuestión de ser multifactoriales. Por eso que no son enfermedades difíciles ni de estudiar, ni de tratar, ni de controlar, porque hay muchos factores que inciden en que se produzca la enfermedad. Bien, Carlos, por cuestión de tiempo vamos a ir a la última pregunta, ¿sí? De Bueno, Dani Castillo. Dice, cuando ponemos la triple a la esquila preparto, ¿qué lugar del cuerpo recomienda para aplicar? ¿Y con qué producto y con qué frecuencia desinfectar la aguja? bueno. Estas son recomendaciones, tómenla como de la práctica mía, digamos, lo que yo les puedo recomendar, no es una cuestión científica. Yo con el animal enlanado generalmente recomiendo vacunar en la ingle.
Porque para mí una cosa importante cada vez que damos una vacuna es asegurarnos que la dosis que vacunamos en el lugar adecuado, que dimos la dosis adecuada y que esa dosis ingresó en el organismo del animal. Entonces, digo esto porque muchas veces yo he visto vacunar animales en lanado en la paleta. No está mal, o sea, cada uno decide cómo quiere trabajar. A mí no me gusta hacerlo porque con el animal enlanado yo no veo si la dosis realmente entra en el subcutáneo como tiene que entrar o si se pierde por fuera de la piel del animal. Entonces, si los animales entran al engorde esquilados, se puede vacunar en la ingle, se puede vacunar en la paleta, no hay problema. Si los animales entran en lanado y no se ve bien el lugar de vacunación, yo recomendaría la ingle, ¿sí? Porque es un lugar, digamos, deslanado donde nosotros vemos exactamente qué es lo que está pasando con el producto que estamos aplicando. Perfecto, Carlos. Con esto ya vamos a dar por terminadas las preguntas. Todas las preguntas que ustedes tengan de aquí en más lo pueden hacer directamente con Carlos. Ahí está el mail y ha puesto su WhatsApp, Carlos. Si no, bueno, con el grupo de sanidad del INTA Bariloche. De mi parte, bueno, agradecer a Carlos por la predisposición para esta charla. Este ciclo de charlas que damos desde el INTA y el proyecto Fontagro tienden bueno, a ver cómo podemos mejorar las cuestiones productivas de las familias ganaderas. En ese contexto, mañana va a haber otra charla sobre perros protectores de ganado que nos va a dar nuestra compañera, la doctora Franca Vidinos. Y tenemos 2 charlas más de sanidad que van a estar repartidas en el tiempo, ya vamos a poner los anuncios, que van a estar dadas por Agustín Martínez y por Marcela Larrosa. Así que bueno, Carlos, muchas gracias. Tenés 2 minutos para despedirte y bueno, hasta el próximo encuentro. Bueno, no, muchas gracias a toda la audiencia por participar de esta charla. Como dijo Sebastián, para nosotros son cosas importantes, es importante poder transmitir algunos de estos conceptos, más que nada para clarificar. Generalmente no hay muchas cosas nuevas, pero sí son oportunidades de clarificar situaciones y de hacer recomendaciones prácticas que muchas veces por ahí uno en los libros no las encuentra. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Sebastián por la invitación a participar de este ciclo de charlas del Fontagro y bueno, y a mis compañeros de grupo que son los que participan también de todas las actividades que hacen que después uno pueda presentar estas charlas con estos resultados. Así que bueno, que tengan un buen día Carlos, y hay una cualquier catarata de duda, agradecimientos ahora en el chat. dispuesto a contestar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, excelente la charla. Bueno, hay muchas que no la voy a alcanzar a leer, pero bueno, quédate con eso. Listo, bueno, muchas Bueno, gracias a todos. muchas gracias. Hasta la Que próxima tengan buen reunión. día.